Ahora, por el momento, todos estaban esperando y esa es la predicción de precio de 5 millones de pesos más reciente de Michael Saylor. Hace poco hizo unas décimas bases y la transcribí porque me pareció muy valiosa. Y también creo que será muy valioso para usted saber lo que Michael Saylor tiene para compartir. Si estás emocionado de escucharlo, házmelo saber en el chat. Y nuevamente, al final de esta historia, leeremos los comentarios de todos en voz alta. Primero que nada, un gran agradecimiento a Michael Saylor. Nuevamente, en una entrevista reciente que acabo de transferir de Tribu esta mañana en esta publicación anterior, esto es lo que Michael Saylor dijo. En primer lugar, Bitcoin aumentará en un factor de 10 si pueden arreglar algo de esto y se reducirá en un factor de 10 solo porque el oro está roto y Bitcoin va a reemplazar al oro. Y ahora todo el mundo sabe que necesita un valor de reserva no soberano en forma de instrumento al portador. Durante el último año la gente dijo que la inflación podría estar llegando. No estamos seguros. Ahora la narrativa dominante ha girado hacia la inflación y dice que aquí se necesita una cobertura contra la inflación para que pueda reemplazar al oro. Va a llegar a 500.000 dólares por moneda. Independientemente de que solucionen estas cosas. Aquí hay tres cosas que son catalizadores masivos que pueden causar una aceleración. Esas tres cosas no nos llevan a 500.000 dólares, nos llevan a 5 millones de dólares por Bitcoin. Esas tres cosas son el ETF de Bitcoin número 1 a donde alguien puede seguir adelante y comprar Bitcoin por valor de 100 millones de pesos a través de un valor ETF. Creo que ese es uno. Número 2, su banco lo custodiará por usted y prestará contra ello. Y número 3, puedo marcarlo hacia arriba o hacia abajo en mi balance según el valor razonable. Será un error en la forma en que manejo las acciones de Apple, o al menos así de bien si tienes propiedades con contabilidad de valor razonable. Por cierto, esto se convierte en un parapaso de la forma en que se manejan los bonos del tesoro y el balance del tesoro. Los bonos del tesoro son mejores que las acciones porque son tesoros. La tesorería es una propiedad, mientras que las acciones son un valor y su límite es del 40% de su balance de valores. Por lo tanto, sería un gran avance si vieras alguna de esas tres cosas. Terminaré con esta observación que tuiteé la semana pasada y creo que es muy poderosa. Así que escuchen. Si los bancos pueden mantener el material en sus balances, cuando una nueva clase de inversores vaya a comprarlo, la gente hará pedidos de 1.000 millones y miles de millones de dólares para comprarlo. Como activo de tesorería. Nadie va a venderlo porque no hay razón para venderlo si puedes pedir prestado contra él. Predicar. Entonces pedirás prestado contra Bitcoin. Nadie va a venderlo nunca y luego, como bromeé, no podrás permitírtelo. Bueno, podrás permitírtelo. Pero como usted sabe, todos obtienen Bitcoin al precio que merecen ellos. Y cuando los bancos lo normalicen y puedan obtener una línea de crédito de 100 millones de pesos a 100 puntos básicos de un banco asegurado por la FDIC, en ese punto justo donde vamos a volar el mercado. Capa de oro por un factor de 10x. Y hagamos los cálculos, ¿cuál es la capitalización del mercado del oro hoy en día? Probablemente esté justo por encima de los 10 billones. Entonces, estamos hablando de un factor de 10 que significaría una capitalización de mercado de 100 billones para Bitcoin. Solo para tu información, familia, deja que eso se asimile. Creo que lo mejor es que es probable que sucedan esas tres cosas. No sé si suceden en 36 meses, que son 3 años o 24 meses, que son 2 años o 12 meses dentro del próximo año. Pero me sorprendería que fueran más de 36 meses. Y espero que no suceda en 12 meses porque en mi opinión, cuanto más tiempo lleve, más progresiva sea la rutina, más tiempo tendré para comprar más. Ahí lo tienes. Ven y directamente del Giga Chat Michael Saylor. Déjeme saber si está de acuerdo o en desacuerdo con que la capitalización de mercado de Bitcoin eventualmente alcanzará los 100 billones de pesos, superando la capitalización de mercado del oro en un factor de 10, enviando el precio de Bitcoin a más de 5 millones de pesos por moneda, como se describe en su predicción. También me gustaría señalar que recuerdo que cuando Michael Saylor hizo por primera vez esta predicción de 5 millones de pesos originalmente en 2021, continuó compartiéndola. Puedo ver que Bitcoin llegará a 1 millón de pesos. Puedo ver que llegará a $5.00.000 porque si simplemente reemplaza todos los índices como dinero del índice monetario, ¿por qué no debería llegar a 100 billones de capitalización de mercado o algo así? Y eso es lo que acaba de reiterar en su entrevista más reciente, prácticamente diciendo que la capitalización del mercado de Bitcoin superará la capitalización del mercado del oro en un factor de 10, lo que significaría 100 billones de dólares. También compartió que nunca en mi vida había visto algo que fuera una señal tan fuerte. En referencia a la señal de Bitcoin, tenemos un mercado direccionable de 200 a 300 billones de dólares. Tienes un problema. El dinero no es sólido. Has diseñado dinero termodinámicamente sólido. Tienes una red dominante. Todo el mundo ha decidido que es la red y adivinen qué. Está explotando. La señal que está explotando, está creciendo un 200% anual, cada año durante 12 años consecutivos. Que mi amigo es la señal y continúa compartiendo. Ahora bien, creo que Apple, Amazon, Facebook y Google van a comprar un factor de 10 a partir de este momento. No precisamente.
Creo que son más 20 más 100. Quizás se dupliquen o quizás se tripliquen. También dijo que Bitcoin llegó a ser un comercio mucho más fácil en marzo de 2020 y cada mes desde marzo de 2020 ha sido el riesgo de exponencialmente. Y luego se carga la necesidad. Ahí lo tienes. Déjeme saber si está de acuerdo o en desacuerdo con la predicción de Michael Saylor y qué piensa acerca de que el precio de Bitcoin alcance un factor de 5 millones de pesos por moneda potencialmente en los próximos 36 meses. Como el esquema. Una vez que sucedan esas tres cosas, que él predice que sucederán dentro de los próximos 36 meses, déjenme saber sus pensamientos mientras los he estado compartiendo en el programa. Los dos catalizadores más alcistas, en mi humilde opinión, son que Bitcoin tiene ahora 6 meses de plazo, programado para abril de 2024, así como el ETF de Bitcoin, que ocupaba el primer lugar en la lista de Michael Saylor. Incluso el principal G. Andrew Ted dice que no puede esperar a que se apruebe el ETF de Bitcoin. Y eso también estaba en la mente del Top G con todas las cosas de Ludacris que está experimentando en su vida con demandas y, ya sabes, ser enviado a prisión. Así que esto les muestra, quiero decir, todos están preocupados cuando el ETF de Bitcoin, porque sabemos que una vez que obtengamos esa aprobación, se acabó el juego, tendremos billones de dólares ingresados directamente en la criptomoneda King, lo que cambiará toda la criptomoneda paisaje.